certeza, né? Traduziu certo. Professora titular da Universidade Central de Venezuela. Tema: las medidas reales en derecho medio ambiente. Y doutor engenheiro Eduardo Reis, vice-ministro do Medio Ambiente de Panamá. Haga nuestra clausura. Claro, voy. Un sistema mixto entre el antropocentrismo y el naturocentrismo. Ya el hombre perdió esa concepción divina, tal vez del Génesis, que nos decía que Dios creó a Adán y Eva y le dijo: dominarás a las demás especies. Lo que sucede es que en el camino el hombre pensó que dominar a las demás especies quería decir explotar y destruir, ¿sí? De igual manera, en la parte final del preámbulo indica que por eso es que Ecuador ha decidido construir una sociedad en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir y el suma causal. Estos dos aspectos los vamos a desarrollar un poco más adelante, ¿sí? Les quiero hablar muy por encima sobre qué es la Constitución ecuatoriana. La Constitución ecuatoriana ha evolucionado desde Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, y hoy en día hablamos de un Estado constitucional de derechos y justicia. La justicia es un valor moral, ¿cierto? Entonces, como que ha ido un poco más allá, aunque sin embargo en la praxis no hay la diferencia entre el neoconstitucionalismo, que hablamos del Estado constitucional de derechos, versus el Estado social de derecho, que era el anterior a la Constitución del 98. Tal vez lo único que hicimos es un etiquetamiento para que se escuche mejor, pero en la praxis no vemos un gran cambio. El artículo 10 de la Constitución ecuatoriana indica que la naturaleza será sujeta de derechos, y algo muy importante, que lo que ha cambiado en Ecuador es el axioma. Cambió el axioma, es decir, todo ese norte que va a guiar al ordenamiento jurídico de mi país lo encontramos en el artículo 84 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 84? El artículo 84 de la Constitución dice que todas las normas que dicta el país, todos los que tengan capacidad normativa, tienen que adecuar estas normas en dos mundos, en dos dimensiones. Uno, la dignidad humana, y dos, la justicia. Es decir, en teoría, suena muy hermoso, casi poesía, en Ecuador no deberían existir normas injustas, leyes injustas que atenten contra la dignidad humana. Ecuador, a través de la historia, ha sido muy famoso por su capacidad normativa constitucional. Tenemos ya 20 constituciones, sufrimos una reforma en el 2011, y hoy en día, en la actualidad, el gobierno está planteando 17 enmiendas más, ¿sí? 17 enmiendas más. Hablando de la ley de marcos, todos conocemos, ¿no es cierto? Los bienes se reproducen aritméticamente, mientras que los seres humanos nos reproducimos geométrica o exponencialmente. Eso es que entra el gran paradigma ambiental, ¿no es cierto? Que hablábamos ayer, que bueno, la naturaleza, el medio, el hombre se ha dado los medios para poder satisfacer. Sin embargo, tenemos muchas zonas como el África, en algunos países de América, donde no existen los bienes para sustentar eso. Existe también una gran diferencia conceptual entre lo que es la calamidad del hambre y lo que es la catástrofe. El profesor peruano diferenciaba entre las dos, y decía que la calamidad viene del hombre, ¿sí? En la calamidad hay dolo, hay culpa, hay intención, mientras que la catástrofe, bueno, pues eso es la naturaleza. Pero podemos ver los ejemplos, creo que es en Brasil el tema de la caña, ¿no es cierto? Que se está en la caña, en maíz, en otros lugares en los que dicen, bueno, hagamos biocombustible. Sí, chévere, lo que pasa es que ahora todos quieren hacer biocombustible y no tenemos para comer maíz, ¿sí? O no tenemos para producir azúcar. El problema con América no surgió únicamente con el descubrimiento. Los españoles, desde la época de los españoles se cambió pues todo el tema de las ciudades, las construcciones, no solo los españoles, los portugueses, los ingleses, el desarrollo de las grandes ciudades, tanto como Virginia, Filadelfia, Buenos Aires, Santiago, México.
esa evolución de guerras, de libertad, de independencia, Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y otros asuntos más que hemos tenido. Lo que han hecho es cambiar esas políticas de mercado y darle paz a la persona, la felicidad que persigue todo hombre, traduciéndola con consumo. ¿Sí? Compra, 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 vale. Si no compras, no vales. Y por último, lo que se pretende hoy en día es ver y definir ese paradigma, es decir, hasta dónde le voy a permitir, hasta dónde le vamos a permitir al hombre y hasta dónde le vamos a proteger a la naturaleza. ¿Sí? No podemos decir que el hombre es libre para hacer lo que sea y tampoco que a la naturaleza no le podemos ver porque se nos va a gastar. ¿Sí? Vamos con el racionalismo jurídico. El racionalismo jurídico de Kelsen, en sus tres ángulos se desarrolla todo el derecho que rige al mundo, ¿no es cierto? Pero, como les había indicado, el nuevo axioma jurídico de Ecuador es la dignidad humana y la justicia. Es decir, todos los derechos, y está taxativamente en la Constitución indicando que todos los derechos son justiciables, es decir, no tenemos vacíos legales en teoría. Hemos avanzado mucho en lo que se define la racionalidad de la ley, y no solo Ecuador sino el mundo. Si no, recordemos los juicios de Nuremberg, recordemos todo lo que pasó en la Alemania nazi. Yo tengo una frase de un ensayo que escribí hace algunos años, que lo titulé Vox Populi, Vox Diaboli. La voz del pueblo no siempre es la voz de Dios, no es Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi es Vox Diaboli. Porque Napoleón utilizó la consulta ¿para qué? Para invadir, para las guerras. De igual manera, Hitler, ¿qué hizo? A través de la consulta popular, a través del Ejecutivo, pues dictó todo tipo de normas que iban contra la dignidad del ser humano. Por eso me encanta la frase de Couture dentro de su decálogo que dice: abogado, lucha siempre por el derecho, pero el día que veas que el derecho se contrapone con la justicia, abandona el derecho y sigue el camino de la justicia. Aterrizando ya el tema del constitucionalismo ambiental ecuatoriano, al igual que todos los países de América y del mundo, fue irradiado, invadido después de la Convención de Estocolmo de 1972 con los 26 principios. Ecuador, como le gusta estar siempre a la moda, por eso tenemos muchas constituciones, no perdió la oportunidad para la Constitución de 1978 y las reformas del 83 y la codificación del 84 introducir por lo menos dos artículos: el artículo 19 y el artículo 50. El artículo 19 nos decía que debemos vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación, y se le dio ciertas atribuciones a los municipios para que puedan hacer efectivo estos derechos. Las atribuciones, entre ellas, son la expropiación. ¿Sí? Esa es una de las atribuciones que se les dio. Luego venimos a la Constitución de 1998, donde ya empieza a cambiar. Yo diría, si es que vamos a hablar de neoconstitucionalismo, tal vez la Constitución del 98 ya fue neoconstitucional, porque se aplicaba de manera directa, tenía una fuerte carga dogmática, consecuentemente debería más por ahí. Nace el deber primordial del Estado de proteger el medio ambiente y como un derecho civil el vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Dentro de la Constitución, dentro de los derechos y las garantías y los deberes, existe la parte de los derechos colectivos, y dentro de estos derechos colectivos se incorpora una sección que trata ya sobre el medio ambiente. La tutela efectiva respecto del medio ambiente en Ecuador no ha sido uniforme, y peor aún, con un sustento científico, con un sustento razonable. Ustedes saben que previo a la fase legislativa viene la fase prelegislativa, donde se tiene que redactar la exposición de motivos y justificar el porqué de la creación de tal o cual norma. Sin embargo, el derecho ambiental es novísimo. Creo que todavía carecemos de definiciones. Tenemos que empezar a producir un poco más, reflexionar sobre la dogmática ambiental y la paradoja de la naturaleza como sujeto de derechos, que ha sido muy criticado. No sé si es que ustedes han escuchado o alguna vez han escuchado fuertes críticas. Dicen, bueno, ¿y cómo el río va a ir a la fiscalía y decir, vea, río, señor fiscal, la empresa X me quiere contaminar, o el arbolito va a ir? ¿No? Bueno, de igual manera, creo que es en Argentina, Carlos Palma, uno de los que más ha criticado esto. ¿Sí? Sin embargo, si nosotros vemos en la historia de las constituciones de Ecuador, por ejemplo la de 1830, decía que se les delegaba a los curas párrocos como tutores,
como curadores de los indígenas, pueblo abyecto y miserable, así es como definía la Constitución ecuatoriana de 1830, es decir, creó estos curadores. De igual manera tenemos la protección de nasciturus, del niño no nacido vivo. No es que el niño desde el vientre llama al fiscal y dice, vea, me quieren hacer abortar, no. La sociedad, acción popular, todos somos fiscalizadores, todos debemos empoderarnos de nuestros derechos. La solución no es como Ecuador ha pensado. Recién el 10 de febrero tuvimos vacatio legis hasta el mes de agosto. Tenemos un nuevo Código Orgánico Integral Penal, donde el legislador de una manera astuta ha creado muchísimos verbos. Es decir, no existe una conducta que no se le escape al legislador, porque dice el que transporte, el que vea, el que comercialice, el que extraiga, no existe una conducta que no se le haya escapado. Es decir, contrario a nuestra Constitución, cuando nuestra Constitución nos habla de un minimalismo penal. ¿Dónde está el minimalismo penal? Si tenemos por cada tipo penal 10, 12 adjetivos que adecuan, modifican o identifican la conducta. Adicionalmente a eso, existe un gran problema. No existe proporcionalidad. Conversábamos ayer con algunos colegas, por ejemplo, en el caso de minería. En el caso de minería, nosotros el nuevo Código Orgánico Integral Penal confunde lo que es la exploración minera y le ponen el mismo nivel, la exploración y el transporte. ¿Cómo puedo poner la exploración y el transporte en el mismo nivel? Es decir, el conductor que maneje un camión, un vehículo con materiales extraídos de una manera ilegal de la cantera, va a ser sancionado con 7 a 10 años de cárcel. Sin embargo, una persona que asesine, que capture o que case un cóndor de 1 a 3, es decir, por transportar materiales provenientes de la minería ilegal, de 7 a 10, y por cazar un animal en peligro de extinción, de 1 a 3. ¿Dónde está la proporcionalidad? ¿Dónde está lo que el Estado persigue? Es más, considero que el Estado pone en relieve que lo único que le interesa son los recursos económicos. ¿Sí? El derecho penal, a mi criterio, no es la solución. Con todo el respeto, si es que alguien de ustedes son penalistas, el derecho penal no es la solución. El derecho penal lo que quita es la dignidad del ser humano. El derecho penal no va a solucionarnos nada. Lo que nos va a solucionar algún día es cuando seamos serios y a través del derecho administrativo, a través de las políticas del Estado, alguien decía ayer, no del gobierno, las políticas del Estado, pues solo de esa manera vamos a poder llegar a tener buenos resultados. Voy acabando, Alex, ¿sí? Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos gozarán de los derechos garantizados en la Constitución. Eso es lo hermoso de Ecuador. Jorge Zavala Egas, un jurista ecuatoriano, tiene una frase que dice: mientras nos otorgaron todos los derechos, mientras nos hicieron jugar con los derechos, tengo derecho a esto, tengo derecho al otro, mientras todos estábamos felices con los derechos, ¿qué es lo que hizo el Estado? Se repartió la orgánica. Entonces hoy en día tengo derecho a A, B, C y D, pero vamos a ver quién te da ese derecho A, B, C y D, porque no tengo ante quién reclamar. La Constitución de igual manera dice que los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva. Muy bien, sin embargo, se me ocurre el derecho de consulta. La Corte Constitucional Ecuatoriana ha sentenciado en pueblos indígenas que se han opuesto a la construcción de una vía, de un puente. Mediante consulta han dicho no queremos. El Estado ecuatoriano ha dicho necesidad superior del Estado, construyase. Y vamos con el ejército y se construye. Vivimos un hiperpresidencialismo. Vamos a entrar en legitimación procesal ambiental en materia ambiental ecuatoriana. Como les había indicado hace rato, de manera individual o colectiva, sean personas individuales, sean comunidades, sean pueblos, sean nacionalidades, colectivos, de cualquier manera. Todos tenemos derecho a denunciar y a ejercer las acciones legales contra quien contamina. ¿Dónde es la diferencia? Que algunas personas se confunden. Una cosa es que yo, como ecuatoriano, que vivo en X provincia, yo vivo en la provincia de Azuay, en la provincia muy distante como la provincia de Cacha, no me está afectando a mí esta contaminación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No me afecta a mí de manera directa. Sin embargo, yo tengo el derecho de denunciar, de seguir, presentar mi acusación particular y todo lo demás.
Sin embargo, en la indemnización civil, obviamente, no puedo percibir nada porque no tengo un daño emergente ni un lucro cesante que me vinculen directamente a mí. Dentro de los derechos de participación, de igual manera en Ecuador se ha desarrollado muchísimo. Sin embargo, intentamos encontrar esa pastillita que alguien nos indique cómo lo hacemos efectivo, porque muchas veces el Estado interviene, como el caso que les voy a contar. La responsabilidad objetiva, todos manejamos la responsabilidad objetiva, la responsabilidad de clientes. Es decir, yo desarrollo una actividad que sé y todas las personas saben que puede causarme algún efecto negativo. Es decir, yo transporto gas licuado, ¿cierto? Gas licuado del petróleo, yo transporto eso. Sabemos que mañana, pasado, tal vez algún día, tal vez nunca, puede explosionar, ¿no es cierto? Sin embargo, yo he corrido con todos los procedimientos legales en el ordenamiento jurídico de cada país, he aperturado un código, un registro, un número de registro, una cédula tributaria, he constituido una compañía, hago todo lo demás. ¿Qué es lo que sucede aquí? La responsabilidad objetiva dice en el Ecuador en la Constitución. Vea, señor, usted quiere dedicarse a X actividad, no hay ningún problema, lo puede hacer. Pero si algo le pasa, usted paga. Esa es la responsabilidad objetiva, ¿no es cierto? Pero de igual manera, ustedes por favor, han escuchado ustedes el caso Chevron Texaco, Ecuador, ¿sí? No puedo dejar de decir que lo que Chevron hizo me parece un acto que va contra la dignidad no solo de un ecuatoriano, sino creo un sudamericano y de los ciudadanos del mundo. Lo que Chevron hizo en Ecuador no tiene nombre. Me pregunto, ¿quién teniendo la obligación de controlar y de fiscalizar, de quién era esa obligación? ¿Esa obligación no era del Ecuador también? ¿Ecuador no tenía que fiscalizar y controlar? Creo que sí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? El gobierno gasta muchísimo dinero invitando a mucha gente famosa, haciendo paneles de diálogo y atacando a través de las sabatinas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con esos pueblos? ¿Qué pasa con ese lugar? ¿Qué pasa con la gente que vive ahí? ¿Les han remediado? ¿Han mejorado sus condiciones de vida? ¿Y qué es lo más paradójico? Que el artículo 397 constitucional ecuatoriano dice que frente a un daño ambiental, la intervención del Estado será de manera inmediata y subsidiaria. ¿Qué es inmediato, colegas? ¿Inmediato es en el acto o es en 15 días? ¿O es cuando Chevron pague? ¿Cuándo es inmediato? Inmediato es ahora. ¿Y subsidiario qué es? Si es que Chevron no paga, ¿quién debería pagar? Debería pagar el Estado ecuatoriano, creo yo. O díganme si estoy loco, por favor. Vamos a ver, para cerrar ya, principios ambientales que todos manejamos. Más que nada la doctora querida tiene inclusive una publicación sobre principios ambientales que ayer gentilmente me dejó conservado. Y no voy a entrar en detalles, sino simplemente en las particularidades de mi país. ¿Sí? Uno, principio de conservación. ¿Cómo manejo yo el principio de conservación? Ustedes fueron, no sé si es que escucharon la propuesta de Yasuni TT. Creo que aterrizaba en este principio, sin embargo, no va. Que eso sería un motivo para otra ponencia u otro debate. Dos, principio de protección y regulación integral. Buen vivir, summa causal. Se ha confundido. El buen vivir y el summa causal nos han engañado indicando que es lo mismo. Cuando el buen vivir y el summa causal, a mi criterio, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el summa causal es la cosmovisión indígena, cíclica, no lineal, como es la nuestra. Mientras que el buen vivir, ¿qué es el buen vivir? ¿Quién me dice una sentencia famosa del juez Gaviria de Colombia? Dice que es el buen vivir. ¿Quién me dice que es el buen vivir? El buen vivir es lo bueno. ¿Y quién me dijo eso? El Estado. ¿Sí? 3. Participación y consulta. Tenemos legitimación amplia y suficiente, que ya hemos hablado. Solo como una sugerencia les recomiendo, por el tiempo no quiero ser impertinente, irme más allá. El caso Sarayaku versus Ecuador. Ecuador, lo más importante de este caso Sarayaku versus Ecuador es que Ecuador no tiene una ley de consulta ambiental. Sin embargo, ustedes saben que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
son derecho nacional, de fuente internacional, es la única diferencia, ¿sí? Y también la dimensión de la propiedad en el caso Sarayaco. Cuarto, principio indubio pro natura, que es un principio muy complicado de aplicar porque se aplica únicamente en la duda. Y cuando tenemos una norma expresa, no hay duda. Precautorio, restricción, de igual manera en el Ecuador se va a explotar el Yasumí. Creo a mi criterio que se está violentando el principio precautorio, de igual manera el principio de prevención, porque no somos inocentes y sabemos que eso va a afectar. Principio de solidaridad, de igual manera Ecuador viola el principio de solidaridad en el caso Chevron Texaco, tutela efectiva y carga de la prueba cuando se presentan acciones de protección y se las niega por improcedentes sin gran motivación. Imprescriptibilidad de daño, de responsabilidad por daños ambientales, igual no hemos tenido el caso aún, y restauración. Y la vamos a dejar ahí para que Alexandra no se ponga más nerviosa. ¿Sí? Muchas gracias.